empezar la clase de hoy, la segunda parte de Apocalipsis 19. Y estamos ya casi, nos faltan escasos, que 4 capítulos para terminar. Entre ya no falta mucho, ¿verdad? Estoy pensando en brincar al estudio de Daniel, pero he visto en la iglesia muchas lagunas doctrinales, lamentablemente, con mucha pena lo digo. Tenemos hermanos que tienen ya años y que no, hermano, todavía no les cae el 20. De repente te invocan a María Santísima, invocan la sangre de Cristo como si fuera un cuarto Dios, le piden la sangre de Cristo como si fuera un cuarto Dios. Hace poco una hermana comentaba que María es la madre de Dios. Yo digo, no puedo brincar a estudiar escatología, menos a Daniel, que es más complejo, aún de Apocalipsis, si aún desconocemos los rudimentos de la fe. Entonces estoy pensando, y como está llegando gente nueva, están viniendo personas muy queridas del catolicismo, que están llegando pues básicamente sin formación doctrinal, y son varios que están llegando. Y yo quiero eso, yo quiero gente, hermano, quiero gente que anduvo en 20 iglesias, que de repente nueva. Entonces creo que sería bueno empezar o estudiar las bases de la fe nuestra, ¿verdad? La creación del hombre, el pecado, la caída, la gracia, el bautismo, todos esos temas el diezmo, que son temas muy importantes para la iglesia. Porque lamentablemente insisto que tenemos personas que ya, dijo el apóstol Pablo, los Gálatas, creo, ¿no? Debieron ser maestros, pues no todas están en kinder. Entonces, quizá hagamos una pausa para acabar Apocalipsis, quizá acabar Apocalipsis, al terminar, vayamos a esto. Queremos depurar algunas ideas porque mira, hermano, lamentablemente, eso lo sabemos. Las iglesias, los pastores, algunos de los pastores, no se preocupan mucho por la enseñanza, ellos nomás transmiten cosas raras, pues no dan doctrina, no dan teología, no enseñan. Entonces, por ejemplo, me comentaron unos hermanos de iglesia, él viene a una iglesia donde dicen que son 4 en lugar de 3. No sé, Dios, yo creo será, no sé cuál. Dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son creación del Altísimo, que el Altísimo los creó. Otros dicen que Cristo no es Dios porque el pastor enseñó eso, Cristo no es Dios. Y están viniendo personas de otras iglesias donde lamentablemente no quieren enseñar, porque no había voluntad de enseñar. Entonces queremos uniformar la doctrina, claro, no decir así es porque me chicharró esto, no, así es porque la Biblia se lo enseña. Entonces doctrinar, prácticamente eso, doctrinar a la iglesia, doctrinarlos. Entonces vamos a empezar próximamente un estudio acerca de las bases de nuestra doctrina, nuestra fe, la salvación, la Trinidad, el bautismo, el diezmo, la redención. La salvación se pierde, no se pierde, es para todos, para poquitos. El bautismo es el nombre de quién, ¿qué es el bautismo? ¿Es Cristo Dios? Si es Cristo Dios, María puede ser su madre. Todos esos temas que a veces confundimos. ¿Qué es los decretos? ¿Qué es la sangre de Cristo? Pues son temas interesantes que tenemos que estudiar como iglesia para poder caminar bien. Vamos al 19. Vemos el gozo en el cielo porque la ramera ha caído. Todavía, hermanos, empezamos desde el 17, 18. Y el 19 todavía Dios está hablando acerca de la ramera.
Y si no fuera Dios, entendemos que es Dios y que la Biblia es la palabra de Dios, sin errores. La palabra de Dios, la Biblia fue divinamente inspirada por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo iluminó, el Espíritu Santo no dictó, sino inspiró a los hombres a escribir la Biblia. Hay alguna que otra parte de la Biblia que sí es dictada, pero la gran mayoría de la Biblia no fue dictada, fue inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, está libre de errores. Entonces, si yo a usted le doy un estudio y por varios estudios yo le doy a usted dijera lo mismo, repitiera lo mismo, sería, el pastor está clavado con eso. Pero aquí es Dios el que está en lo mismo, la ramera. ¿Por qué? ¿Que acaso Dios está obsesionado con la ramera? No. Es que Dios está mostrando a su iglesia su perfecta justicia, que de él nadie se burla. Entonces, dedica casi 3 capítulos a hablar acerca de la ramera, sus cualidades, cómo la identificamos y aparte el castigo que va a venir sobre ella. Es la ramera. Entonces, a 1:19 vamos a ver esto. Verso 3, por segunda vez dijeron aleluya. ¿Quiénes son los que dijeron aleluya? ¿Quién se acuerda? Los santos. Dice, y el humo de ella subió por los siglos de los siglos. ¿El humo de quién? Los santos. El humo de ella subió por los siglos. De la ramera. El humo de la destrucción. Cuando usted quema algo, usted va pasando donde hay humo. ¿Qué pasó? Y se quemó una casa, se quemó una industria, una fábrica. De esa forma, el humo de ella significa los restos de ella. Ya fue destruida. Y el humo de ella subió por los siglos de los siglos. Vamos al comentario del versículo 3. La multitud celestial, hablamos de ángeles y los santos que fueron arrebatados al cielo. Recuerden que el mismo Señor dijo que en el cielo los cristianos, los santos, seremos como los ángeles. Seremos como los ángeles. Entonces, en el cielo residimos ángeles y cristianos, o los santos. Hablamos de este tiempo. Los santos arrebatados al cielo. Cuando Cristo vuelva a la iglesia, los santos moraremos ¿en dónde? Supongamos, viene Cristo por su iglesia, Moramos ¿dónde? En el cielo. En el aire no, en el cielo. El cielo. Y luego Cristo, vamos a estar morando, vamos a ser ciudadanos del cielo por 7 años. Ahorita voy a explicar a qué me refiero. Pero cuando Cristo vuelva a la tierra, los santos, ¿dónde vamos a vivir? En la tierra también, junto con Cristo por 1000 años. Muy bien. Entonces, en este tiempo dicen aleluya. ¿Quiénes? Los santos y los ángeles, los santos que fuimos arrebatados al cielo. Y por segunda vez decimos aleluya. ¿Quién se acuerda qué significa aleluya? Alabad a Jehová, a Jehová. Halel es alabar, ya es una abreviación de Jehová, ya. Entonces la palabra hebrea que significa alabar a Jehová. Cuando alguien aquí dice aleluya, usted diga gloria a Dios, porque aleluya es una invitación a alabar a Jehová. La iglesia debe ser una iglesia de adoración, de adoradores. La iglesia no es un museo, hermanos. Óigalo bien, la iglesia no es un museo de gente frustrada, de gente amargada, de gente que no habla, de gente que está con los cruzados, de gente que está con los... No, la iglesia no es un museo de momias. La iglesia es un grupo de adoradores, de gente que alaba a Dios por sus proezas. Recuerden, la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si la iglesia es un museo, aquí no está Dios. Aquí está porque es omnipresente, pero no se manifiesta. Entonces, la iglesia es una iglesia que alaba al Señor. Aleluya, alabad a Jehová. Halal significa alabad y ya es una abreviación. Ahí está en el porte de... caray, se ve. ¿Por qué no me dicen, hombre, que se despegó? Écheme el pitazo, ¿ya aprendió? Ahí vaya.
Bueno, entonces halal está ahí, ¿verdad? Ahí está la palabra halal, está en hebreo, dice, significa alabar, y ya es una abreviatura de Jehová. Los judíos no hablan, no pronuncian el nombre de Jehová, es muy santo para ellos. Pero nosotros somos sus hijos, pues sí decimos Jehová, ¿verdad? Allá ellos. Bueno, la población celestial adora a Dios. La población celestial hablamos de los ángeles y la iglesia. Somos la población celestial. ¿Quién puede describirme quiénes estarán en el cielo? La iglesia. ¿Cuál iglesia? Los pentecostales, los cuales. Todos reunidos, pentecostales, nazarenos, bautistas, metodistas, ¿qué más? Apostólicos, bautistas, todo aquel que sea salvo por la gracia del Señor. Los mormones es, ay hermano, no, déjale digo por qué. Déjale digo por qué, no porque yo diga, no, de una manera. Yo no salvo, yo no quito la salvación a nadie. Yo soy un menesteroso de la salvación, necesito la salvación. El mormón tiene una opción diferente. El mormón dice que Cristo no es Dios. El mormón enseña, bueno, sí dice que sí es, pero doctrinalmente si van más a fondo, lo niegan. Dicen que Cristo es hermano de Satanás. Y dicen que Jehová, lo llaman Elohim, y Cristo son seres que están constantemente embarazando mujeres para probar otros planetas. Eso no lo dice luego, porque si usted luego usted se va a reír y pasar la puerta. Pero ellos, conforme avanza, le van enseñando eso. Entonces, el mormón dice que es uno de tantos dioses. Ellos tienen las doctrinas muy antibíblicas, su doctrina está llena de errores. Entonces, el mormonismo es considerado como una secta, no como un grupo cristiano. José Smith, que fue muerto por fraudulento, por engañador. Lo mató la turba enojada, lo mató a pedradas, porque engañó gente. El mormonismo acepta la poligamia y muchas cosas muy antibíblicas. Los testigos tampoco, pero los testigos de Jehová enseñan que Cristo no es Dios. La Iglesia Católica tiene un problema muy grande, pero varios. Uno de los problemas muy grandes es que ellos dicen que no hay salvación fuera de su iglesia. Entonces, cuando yo diga nomás en nuevos hay gente salva, soy una secta. Otro problema católico es que dicen que Dios fue creado por María, o sea, que una criatura creó al Creador. Otro problema es de que ellos intercedan ante santos, ante muertos. Mire, hermano, el espiritismo es el hecho de que usted hable con espíritus, con muertos. Eso es penado por Dios. Cuando alguien ora a San Pedro, ora a Santo Tomás, ora a San Judas, está orando a quién, a gente muerta. Entonces, bueno, Guadalupe no existe, ¿verdad? Entonces, propuesto existe un ídolo. Entonces, partiendo de ahí, está hablando con muertos. Eso es espiritismo. Otro asunto es que ellos creen la salvación por obras, creen eso. Entonces, no, la Biblia, hay un versículo que es tajante, con ese tendría por ahí más, ¿verdad? Pero me acuerdo ese nada más, que no es por obra, dice la Biblia, para que le hacen gloria. Otra enseñanza es la idolatría. La idolatría es penadísima por Dios. El primer mandamiento, así luego que Dios le da al pueblo de Israel es: no te hagas imágenes, luego. Y constantemente el gran problema de Israel fue que eran pueblo de Dios, pero se apartaban a los ídolos. Entonces es un pecado que Dios aborrece. Entonces el catolicismo, lamentablemente, quizá no todos los católicos lo hagan, pero Roma, que es la cabeza, sí enseña la idolatría. Entonces, partiendo de ahí, ahora estamos viendo las cualidades. Estoy viendo desde la ramera que mata personas, que Dios va a castigar a todo el mundo, que dicen: Dios, salgan de ahí, no quiero que sean partícipes, que no participen en los castigos. Entonces, ¿cómo así Dios salgan de ahí y diga: no, ahí también voy a salvar? Entonces, no es porque lo diga, no es porque nada que ver, simplemente de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, entendemos que el romanismo, o que el Vaticano es una entidad religiosa que es aberrante ante Dios, es pagana, es una mezcla de paganismo con cristianismo. Ellos ofrecen puertas extras a la salvación,
ellos hablan con ídolos, ellos, al obispo de Roma le llaman el Santo Padre, cuando que Mateo dice que a nadie llamamos Padre, porque Dios hecho Padre en el cielo. Ellos se enseñan que si puede el cielo por obras, y la Biblia dice que no, que es por la gracia de Cristo. Ellos se enseñan que se puede ser salvo después de muerto, mediante una misa ¿cómo se llama? De indulgencia, una de indulgencias. Hay muchas cosas, ¿verdad? El hecho de que se inclinan ante un ídolo, lo besen y le pidan, ese es un pecado abominable contra Dios. Entonces, por eso es difícil. Sí, hermanos, digo, yo aprecio mucho, hay gente católica tan buenos, hermanos, tan lindos, hombre. Ya está lleno el infierno de ellos, ¿no? Y de cristianos malos, hermano. Y de cristianos malos. El asunto es la gracia, el asunto es la gracia. Ahora, que haya católicos que amen a Cristo y todo, yo creo que sí hay. Yo creo que de cualquier religión, si al final de su vida la persona se arrepiente ante Dios y acepta a Jesús, Dios lo salva. Amén. Como salvó A un ateos. Bien, el humo de esta ciudad, Babilonia, que están hablando de ella, de Roma, ya vimos que es Roma, no hay otra ciudad, hermanos. No puede ser Nueva York, no puede ser, es Roma, o sea, Torreón menos. Entonces, en buena onda, hermanos, yo no tengo nada contra, yo se lo digo con todo mi corazón, pero Roma es la Babilonia, o sea, ya vimos cómo se viste, dónde está, hay 7 montañas, la cura romana viste de púrpura escarlata, como nuestros carnales, hermanos, en buena onda es Roma, ya le dimos vueltas, es Roma, no puede otra cosa. Está ebria de sangre los mártires, con una copa en la mano, pero Roma oficia con una copa en la mano. O sea, hermanos, sin afán de que yo sea recalcitrante y que sea, es Roma. Entonces, el humo de destrucción sube como un símbolo de que es eterna destrucción. Jamás esta mujer o ciudad va a levantarse. Fue destruida y se acabó esta ciudad, estado político. Verso 4, y se postraron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo, amén, aleluya. Miren qué interesante, estamos en el cielo aquí, ¿eh? Estamos en el cielo, en la tierra está la destrucción, estamos en el cielo, y se postraron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. En Apocalipsis 4, si usted tiene los libritos, búsquenlos, no los tire, guárdenlos. Apocalipsis 4 son como 2 o 3 libritos. Los 24 ancianos somos la iglesia. Usted recuerde que Apocalipsis es un libro de simbología, de símbolos, de tipos. Por ejemplo, Juan ve a un cordero inmolado. Juan contempla un cordero inmolado, tasajeado, cortado, pero de pie. No significa que Jesús es un cordero que está inmolado, todo lleno de sangre. No, no, no. Significa que fue a la cruz, que murió, que fue a la cruz del Calvario. Pero dice que está de pie. Que esto que esté de pie, ¿qué significa? Significa que está victorioso. Que está victorioso el cordero. Déjeme ver si está, es porque tengo otra repisa. Entonces, son simbologías. Entonces, estos 24 ancianos representan o tipifican a la iglesia. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué creemos que es la iglesia? Bueno, el Apocalipsis 4, léanlo en su casa. Ahí está. Los 24 ancianos representan a la iglesia. ¿Qué tiene que ver la iglesia con 24 ancianos? Bueno, estos 24 ancianos tienen coronas en su cabeza. La Biblia enseña que el Señor nos va a dar, ser fiel hasta la muerte y te haré la corona de la vida. Bueno, luego estos 24 ancianos en Apocalipsis 4 están sentados en tronos. El apóstol Pedro enseña que cuando lleguemos al cielo tendremos al Señor tronos. Están vestidos de brillo fino, de iglesia. Son 24 ancianos, 12 apóstoles, Nuevo Testamento, 12 tribus, Antiguo Testamento. Y por muchas razones. Con coronas. Sí. Sí, en el 5, 14. En el Apocalipsis 4 parece, dice que los ancianos se postran y tienen sus coronas
Entonces hay coronas, ¿verdad? Obviamente, las coronas delante del Señor. Bueno, entonces estos 24 ancianos son la iglesia arrebatada. Mire, si usted lee Apocalipsis del 1 al 3, se habla de la iglesia históricamente, desde la iglesia de, me parece que es Éfeso hasta la Odisea, que son las 7 iglesias de Asia, que son la iglesia de época apostólica hasta la iglesia actual, ahorita. Somos la última iglesia de nosotros. Entonces, a partir del capítulo 4 o 5 más bien, ya se habla del anticristo y ya no se habla más de la iglesia. Y cuando se habla de la iglesia está en el cielo. Hay una voz que le dice a Juan, sube acá, y se abre una ventana. Una ventana que se abre, y cuando se abre la ventana dice la voz, sube acá, y Juan sube al cielo. Y a partir de ahí, todo lo que pasa lo ve Juan desde el cielo. Es la tipificación de la iglesia. La ventana se abre 2 veces, una para que Juan suba o la iglesia suba al cielo, y luego la segunda que se abre es cuando el Señor vuelve a la tierra con las vueltas celestiales. ¿Sí, hermano? Hermano, ahí donde dice 24 ancianos, Ajá. ¿ancianos quiere decir por sabios o por qué están ancianos? Mire, la palabra anciano, en griego presbíteros, significa gente importante, gente escogida, gente, sí, sabiduría, gente selecta. La iglesia, ancianos. Y no tendría que ser, digo yo, A lo mejor, digan. como dice las 12 tribus de Israel. Ajá. Y los 12 apóstoles, digamos 12 personas muy importantes de las 12 tribus, andaré vaciando. No, lo acabo de mencionar hace ratito, ¿verdad? Que la iglesia es tipificada en 24 ancianos por la cuestión de las vestiduras, las coronas, el trono, y pues sí, todo eso, y aparte representarían al Antiguo Nuevo Testamento, la iglesia del Antiguo y la iglesia del Nuevo Testamento. Los 12 tribus de Israel, que son la iglesia veterotestamental, y las 12 apóstoles que representan a la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento es más bien el pueblo de Dios, más que la iglesia. Sí, la expresión de la iglesia fue después. Bueno, entonces los 24 ancianos son la iglesia. Para no perder tiempo, lea el comentario Apocalipsis 4, o vayas a YouTube y ahí lo ven gratis. O si usted quiere comprar con la Cruz Roja, compre el video, ahí está Apocalipsis 4, un DVD de dura 1 hora, que está muy explicado y con imágenes gráficas. Bueno, ahora, los 4 seres vivientes son querubines. Son 4 seres vivientes que están delante del trono de Dios. También busca el comentario Apocalipsis 4, donde explico por qué son los querubines. Entonces, los 24 ancianos o la iglesia arrebatada, los querubines o las 4 seres vivientes, se postran para adorar al Señor. Una vez más, en el cielo constantemente adoraremos al Señor. Entonces, si aquí en la tierra nunca levantamos las manos, si usted nunca levanta las manos, si usted nunca adora, ¿sabe qué? No se haga ilusiones, no va al cielo. Punto. No va a ir. ¿Por qué? Porque nuestra alma está preparándose para la eternidad. Entonces, quizá usted brinque y salte, quizás sea calladito, pero sí, hay que alabar a Dios. Sí, hay gente más emotiva, hay gente más tranquilita, yo lo entiendo. Pero mínimo, el más seriecito va a llorar, va a levantar su mano. Otros van a brincar, pero adorar significa reconocer la grandeza de Dios y derramar mi alma delante de Él. No podemos permanecer impávidos ante Dios. Imagínense, está aquí el Señor, su presencia, adorando y otros acá. Esa persona no está apta para el cielo, hermano. Perdón, Y lo digo le usted. debato un poquito ese de los, sin ofender y sin nada, a mi juicio. Los querubines tienen el rango más alto de los ángeles. Recordemos que en Edén el querubín es el que es puesto con la espada. Entonces en este está, para mí representa el guarda del trono de Dios. Si nos vamos a Apocalipsis 4:6, los describe y dice: alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y por detrás. Si nos vamos a Ezequiel habla también que tienen ojos delante y atrás. Esas son cualidades de Dios para mí. Le dejo el cariño.
Porque dice, los atributos de Dios simbolizan la semejanza de animales de estos cuatro seres. Acuérdense del león, el becerro, el hombre y el águila. Amén. Por tanto, ¿qué tiene que ver eso con Porque que son los de más alto rango? no, porque dijo de que los querubines Sí. son los cuatro seres vivientes. No, más bien los cuatro seres vivientes son querubines. Ok. Pero para mí no son querubines. ¿Sí? Mire, ¿Tiene que ver? ¿O cómo lo escribiríamos eso de ese tiempo? lea mi comentario. ¿Quién tiene Apocalipsis 4? O compra el video, mire. Yo tengo el video. Cristo, no, que lo compre. Se cree. En YouTube, hermano, está el video, explica por qué son querubines. Ok. Mire, hermano, déjenme comentar algo. Esta teología no es capricho mío, sí, algunas son deducciones mías. Y yo, cuando hago una acción, digo, es mi forma de pensar. Yo creo, sí, yo siempre, cuando soy yo, digo, yo pienso, es mi creencia, mi pensamiento. Y es más, hermano, hay una enciclopedia como unos 500 libros teológicos, nada más. Y cuando hago un comentario o escribo mi comentario, ya me macheteé a Matthew Henry, a Pentecost, a Walworth, a los más serios de todos los teólogos. Entonces, amarrando ese sentido, tengo una computadora, un programa que se llama Logos. Ese programa te pone querubín y le da toda la información de los textos bíblicos, comentarios. Entonces, no que usted que yo escribo, leo algo, se me hace que esto es esto, y se me hace que esto es esto, y se lo doy. No. Cuando usted digo algo es porque lleva horas y horas de estudio, porque tengo miedo que un día sea una cosa que no sea. Y cuando es algo que a mí se me ocurre, o que yo pienso que Dios me ilumina, les digo, yo pienso que puede ser así. Pero sí, no es interpretación privada, ¿verdad? Es una cosa que es el producto de horas de estudio. Entonces, el asunto de la jerarquía más alta de los ángeles parece que le pertenece a los arcángeles. La jerarquía más alta, angelical. Ciertamente un querubín muy importante fue el sello de perfección, que después se echó a perder y se convirtió en Satanás, el enemigo. Pero ese Satanás, ese querubín o ex querubín, lleva un arcángel y lo amarra con la cadena y lo mete a un calabozo por 1000 años. Entonces, el arcángel sí. De hecho, hay una pugna entre ese arcángel y entre ese querubín. Se traen ganas. Pero en aquella ocasión el arcángel no pudo pelear contra el querubín y dijo, el Señor te reprenda, nomás dijo. Pero después cuando venga en la segunda venida, entonces sí lo va a ganar, ahora sí, a ver, y lo va a amarrar. ¿Sí? Por 1000 años. El ángel que le habló, que fue a decirle a María de Jesús, era arcángel. El que fue con Daniel también Era arcángel. ¿Era el mismo? Hay dos, uno es Gabriel, otro es Miguel. El asunto de Daniel fueron los dos. Venía uno y lo tuvo Satanás mismo, el príncipe de Persia en aquel tiempo, no te platico por qué. Y luego llega, no deja venir, entonces llega Miguel y ya tiene la verdad del mensaje. Bueno, entonces la congregación del cielo, santos, querubines, etcétera, decimos amén. Amén del hebreo amán significa así sea. Amén, así sea. Dicen aleluya, alabad a Jehová. Que así sea, alabemos a Jehová. Verso 5. Entonces sale del trono una voz que decía, load a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis tanto pequeños como grandes. En el cielo la voz ordena, dice load. Load significa exalten a Dios, a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis tanto pequeños como grandes. Este versículo está un poquitito complicado, pero muy interesante. Vamos a ver por qué. Una voz, posiblemente la de un ángel. Hay quienes creen que es Cristo, pero no creo que sea Cristo, pues dice, alabemos a nuestro Dios. Entonces Cristo, que entonces no podrían autoalabarse, pues, posiblemente sea un ángel. Sale del trono, pero hay teólogos que dicen que no es el trono, es el altar celestial. Bueno, pues está enfrente del trono, pues no hay problema por eso, ¿verdad? Y dice, a los siervos de Dios les dicta, y a los que le temen. Temor, en hebreo es fobeo. La palabra hidrofobia,
¿Qué es la hidrofobia? A ver. La rabia, miedo al agua. Phobos es temor, miedo. Hidrofobia es la rabia o la gente que no le gusta bañarse. Dice, pero también phobos o fobeo, fíjate, temor reverencial, tener reverencia. ¿A poco usted cuando Dios habla no siente temor reverencial? Cuando Dios habla con Moisés desde la zarza, dice, Moisés mismo escribe que tuvo temor. Entonces, no que fue miedoso, Moisés era un hombre aventado. Pero ahí usa la palabra, no phobos, porque phobos es griego, usa la palabra yaré, que es hebreo, yaré, significa un temor reverencial. Imagínese que venga Dios y que se nos aparezca Dios aquí, nomás imagínese. ¿A poco no usted no daría usted temor, hermano? La verdad. Que Dios nos hablara de repente, que apareciera Dios y que nos dijera. Es más, cuando habla Dios, de repente que se pone un punto muy bonito y que empieza Dios a hablarnos, ¿a poco no nos da cierto temor cuando oímos la voz de Él? Nos da un cierto miedo, ¿verdad? Porque hay un temor reverencial. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Entonces hemos de guardar temor reverencial cuando Dios está hablando. Entonces, temedle, o sea, tengan reverencia delante de su Dios. Es importante la reverencia. La casa de Dios es importante que tengamos reverencia, hermanos. Yo insisto, no dejen que sus niños se sientan aquí en el altar. Ni ustedes se sienten en el altar, por favor, no se sienten aquí, hermano. No se sienten ahí, es el altar. Me da vergüenza decirle, a veces, hermano, no entre con cachucha al templo. Lentes oscuros, ¿verdad? ¿Cómo me repatean los musiquillos de ahora? Digo, musiquillos de ahora, que cantan con lentes oscuros y con cachucha y con arete. Pero son de pesquines se creen, o de camiseta, o en shorts y guarachas, que no entienden dónde están. Entonces, hermanos, cuidado. Load a Dios. Load en hebreo es anineo, que significa alabar a nuestro Dios. Alabemos a nuestro Dios. Esta voz manda a los siervos de Dios y los que lo tememos, grandes y chicos, que le alabemos. Ahora, ¿quiénes son los siervos de Dios? Dice, load a nuestro Dios. ¿Quiénes? Los profetas y los que le temen, grandes y pequeños. Pues, ¿a quiénes serán los siervos de Dios? Y porque aquí habla de dos personas, dos grupos. Los que le temen, grandes y pequeños, y los siervos. Los que hacen su voluntad. Sin embargo, no todos, al menos aquí, hermano, pareciera que los que tememos hacemos su voluntad, ¿verdad? O sea, si usted teme a Dios, hace la voluntad de Dios, ¿no? Porque le teme, tiene reverencia, lo obedece. No podemos decir que haga mi voluntad, hago a Dios, que hago lo que yo quiero. No, pero si amas a Dios, hace su voluntad. Cuando el primer siglo, la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo, había un grupo de hermanos antinomianistas. Antinomianistas decían, eran salvos, decían ellos. Pero no importa qué tanto peque, Dios va a salvarme. Ya me perdonó, ya me salvó. Mi cuerpo y mi alma no tienen problema. Yo puedo pecar lo que yo quiera, que hago, Dios tiene que salvarme. Abusar de la gracia, abusar del texto que dice que donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Y de ahí se clavaban. Entonces, si amas a Dios, no vas a pecar. Es más, si amáramos a Dios, aunque no hubiese infierno, no pecaríamos. ¿Por qué? Porque vamos a Dios, tememos a Dios. Hermano Palma. Oiga, entonces serán los que Dios ha escogido para que hagan un trabajo. Los siervos de Dios. Vamos a ver. Como a Moisés o como a Abraham. Ajá. Como esos que los escogió para hacer algo. O a Pablo. Mire, de acuerdo a Apocalipsis mismo, ahí vamos a encontrar la respuesta. Pues la respuesta. Los siervos de Dios son los que le sirven. La palabra siervo en griego es doulos. Doulos es esclavo. Esclavo. Entonces, ahora es tan absurdo que el gran siervo, hotel 5 estrellas, gran turismo, trajes de carísimos. Espérate, el gran esclavo, el siervo es pequeño. El gran es el maestro. Nosotros somos servillos, somos esclavos. Entonces, pero según Apocalipsis, vamos a ver a quiénes se refieren como siervos. Posiblemente los siervos son los profetas. Porque de acuerdo a Apocalipsis mismo, Apocalipsis 7 dice,
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar trompeta, también será consumado el misterio de Dios, como él anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, pudiera ser que a los siervos que se refiere la voz sean los profetas. Porque ahí mismo Apocalipsis está llamando a los profetas los siervos. Pero no es el único texto, hay más textos. Apocalipsis 11:18 dice: las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Y dice: y a tus santos, y a los santos, y a los que temen tu nombre, el resto de la iglesia. Ahora, ¿quién es un profeta? ¿Quién puede decirme que es un profeta? El que predica la palabra, exactamente. Y es el Espíritu de Jesús, amén. Jesucristo, el Señor, al principio nos habla como discípulos, pero al final, bienaventurado el siervo, cuando yo venga lo encuentre haciendo esto y esto. Somos siervos. Pero ahora, volviendo al tema de profecía. Lamentablemente en este tiempo, la profecía se ha confundido tanto, mis queridos hermanos. Exacto, la gente piensa que el profeta es divino. Y yo profetizo que mañana va a ser sol. Y yo profetizo que usted, a mí cuando llegan predicadores, que le hacen profeta, hermano, a que no lo quiero. Y yo profetizo que Dios, dice Dios, que te va a lugares grandes, que va a ser un ministerio grande de ti, y Dios, y tú, espérate. Si fuera profeta realmente, sabrías que yo no soy quien estás diciendo. Sabrías que no soy más que un siervo inútil que está batallando contra su propia carne. Eso es. La gente ahora piensa que el profeta es divino. No, el profeta no es adivino. Y aquí me está mostrando Dios. No. Es gente que manipula la mentalidad. Y la gente, peor aún nosotros, pentecostales, somos tierra fértil para las emociones. Nos encanta que nos profeticen. Nos encanta que se acerquen. Dice el Señor que no te preocupes, que está contigo. Y que es una ofrenda de $100. Espérate, pues, o sea, yo sé que, hermano, dice Dios que está con ustedes. Pues yo sé que está con nosotros. Aquí me está mostrando Dios a alguien con dolor de cabeza. Hermano, más de 4. Tiene que haber, se fijan. Entonces no son más que manipuladores. Entonces, ¿qué es el profeta? La palabra profecía viene del griego profeteia. Profeteia significa hablar inspirado por Dios. Es un predicador que oró, que estudió la palabra, que se metió con Dios y que está ungido para hablar la palabra, inspirado por Dios. Es un profeta. Es un profeta. No hay que adivinar, hermanos. Pero insisto, la iglesia, ¿cómo somos tierra fértil para que estos mentirosos que se nombran profetas se enriquezcan o agarren fama? Ahora todos son profetas y apóstoles. Hace un año me hablan de San Antonio, ¿no? De San Marcos, Texas, una iglesia grande, por cierto. Me dicen, creo que les doy un seminario de profecía, de escatología. Sí, como no, pues es mi pasión, la escatología. Claro que sí. Bueno, tal día y un hotel bien bonito, por cierto, y todo. Oiga, ¿y cómo le ponemos a la publicidad? ¿Cómo de qué? Pues sí, ¿cómo a usted cómo le ponemos? Pues Jesús Lozano. No, pero ¿cómo le ponemos? Yo, pues, Jesús Lozano. No, pero ¿qué quiere que le ponga? La amenaza, no sé cómo. Sí, o sea, se refiere que si apóstol o profeta. No. Póngale si quiere siervo inútil, porque eso soy. Entonces, lamentablemente, hermanos, confundimos, ¿no? El profeta el que predica o la que predica la palabra de Dios, divinamente inspirado por el Señor. Amén. Entonces, según estos dos textos, pueden ser los profetas, los siervos a los que se refiere la voz, pero también posiblemente se refiera a los que han sido martirizados. No lo aseguramos, pero pudiera ser los martirizados por la gran ramera. Apocalipsis 22:6. Bueno, esos son los profetas. Estas palabras son Cristo y el Señor es Dios de los espíritus de los profetas. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, otra vez, profetas y siervos. Pero también pudiera ser, no lo aseguramos, pudiera ser que estos siervos son los mártires que fueron muertos, perseguidos por la gran ramera. ¿Por qué?
Porque de acuerdo a mismo Apocalipsis 19:2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues era juzgado la gran ramera que corrompió la tierra con su moralidad, ya ha vengado la sangre de las manos de la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea, los siervos fueron a los que mató la ramera. Entonces pudiera ser que los siervos son los mártires, o más bien, yo creo más bien que son los profetas, y el resto de la iglesia. Los que temen, los que reverencian a Dios, la iglesia, pequeños y grandes, que junto a profetas y mártires alabaremos a Dios como la voz del altar lo indica. Verso 6, oí como la voz, esto me sale tan precioso, hermanos, oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos. ¿Cuántos millones de salvos habrá en el cielo cuando Cristo venga por la iglesia y que estemos allá? Desde Adán y Eva hasta el último que se convirtió cuando vino Jesucristo. Es más, incluyendo los que salieron de la gran tribulación degollados. ¿Cuántos habrá? Si fueron salvos, sí. Échele, pues todos juntos diciendo aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo se escuchará? Juan dice, una gran multitud como el ruido de muchas aguas, de cataratas, y como el sonido de fuertes truenos, diciendo aleluya, alabad a Jehová. Esta voz dice, load a Jehová, los siervos y los que le temen. Y ahora contestamos, nos dice la voz, hagan esto, y contestamos, sí, amén, aleluya, porque reina para siempre. Lo adoramos, y se escucha tan fuerte que dice Juan que es como una cascada sonora. Dicen que la catarata del Niágara, que está en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, dicen que a kilómetros se escucha el bramido, está cayendo. Pues imagínense las voces de millones que obedecemos a la voz que dice, no en a Jehová, me canso, aleluya, porque el reina para siempre, alegres, contentos. ¿Por qué? Porque la ramera fue castigada con juicio divino y la sangre de los mártires ha sido vengada. El Señor Dios reina por siempre. Señor en griego es kurios, y kurios significa supremo en autoridad, significa controlador. Nuestro Dios todopoderoso, el Dios pantocrator significa que gobierna sobre todo, que es absoluto y soberano regidor del universo. Cristo es Señor, kurios, supremo en autoridad, el que controla, el mero jefe. Nadie hay arriba de él. Pero aparte de señores, es pantocrator, es todopoderoso. Él es absoluto y soberano regidor del universo. El sol sale por allá y se mete por acá. ¿Quién lee el texto que dice que no se mueve ni una hoja si no es su voluntad? Nadie, porque la Biblia no dice eso. Aunque es cierto, la Biblia no dice eso. Hay gente que quiere decir, no, la Biblia dice que ni una hoja se mueve si es su voluntad. Ahí yo te veré. Los tres reyes magos, bueno, gobierna sobre todo y todos. Entonces, por esta razón, oiga, usted y yo que somos polvillo en particular, ¿no vamos a alabarlo? Oiga, ante esa majestad, ante esa entidad omnipotente, Señor de señores, los arcángeles se le postran, el mismo Satanás se doblega. Oiga, ¿no merece que usted y yo, desde aquí, óigame, si hasta cuando vemos un viejo, ¿cómo está? Y hasta agachamos la cabeza. Si era Obama, ¿a poco no más de 4? La semana pasada como 60,000 gente fueron a ver a Francisco y el Peña Nieto. Mi teoría es que el Francisco es el falso profeta, en mi teoría. Ya expliqué por qué, ¿verdad? Sí. La segunda bestia.
Y Peña Nieto, no, el anticristo. Y Peña Nieto es medio bestia, entonces como que se van amarrando ahí los... Entonces, Dios gobierna sobre todos, es la razón para adorarlo y romper la avance. Hermano, sí, hermano. Cuando dice gobierna sobre todos y sobre todos, ¿se refiere al Padre o al Es Dios, es Dios, es Dios. Mire, es un solo Dios. Es un tema que quiero tratar, la Trinidad, es un tema profundísimo, interesantísimo. Aquí tengo hermanos que vienen de la Iglesia Apostólica. Debo doctrinarlos, debo enseñarles. Es un solo Dios. Cuando Juan escribe el Evangelio, el primer versículo de Juan dice: el principio era el verbo. En griego es el logos. Logos significa lo que yo hablo, pero lo que yo hablo representa o enseña lo que tengo aquí adentro. He puesto ese ejemplo muchas veces a mi esposa, digo, ¿cómo te amo? A mis hijas, ¿cómo las amo? Pero ustedes son mi vida. Ese es mi logos, lo que tengo aquí, lo estoy expresando verbalmente. Cristo es el logos de Dios, su amor, su compasión, su justicia, su paz, las perfecciones de Dios, verbalmente. Cristo. Y luego, entonces, Cristo es el verbo, la palabra de Dios. Dice Juan, el principio, hablamos de la eternidad, era el verbo. Y el verbo, el logos, era con Dios. Y ese texto, que el verbo era con Dios, el texto griego original significa que estaba en plena comunión, alineado con Dios el Padre, que el Padre son uno solo, el Padre hace lo mismo, no están en contra, están alineados. Y luego Juan remata, y el verbo más, Juan dice, el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Nuestra Biblia Reina Valera dice, y el verbo era Dios. No. Juan escribió, y Dios era el verbo, para que no quede duda de que Cristo es Dios. Entonces, si es el Padre, es el Hijo, están en la misma, en un concepto. El versículo 14, ¿qué dice de la ¿Primera de Juan o de Juan? A ver, díganme. Pero ese es Evangelio, no la primera. Sí, y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó con nosotros, o sea, vivió, se encarnó. Pero bien precioso, que ya no olvidó que le iba a decir. No me está que habla de usted. El verbo que se encarnó, o sea, se hizo hombre. Se hizo hombre. Pero algo más, algo bien bonito acerca de Cristo. Y Dios es el verbo. Bueno, de cualquier forma, bueno, entonces hay una razón grande, hay muchas, porque es una razón grande para adorarlo, porque Él es Señor y Él reina. Así es sencillo. 7, y aquí está parte bien preciosa que nos va a tener, aquí vamos a parar.